Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro y en esta parte del tutorial de análisis de máquinas de trabajo abdominal vamos a analizar un aparato que es el Adduer, que apareció en el mercado hace unos años y que la publicidad televisiva pues lo ofrece como una alternativa interesante para el trabajo de los diferentes grupos que componen la musculatura abdominal. Si acudimos a una búsqueda en Internet, nos encontraremos con diferentes páginas web en las cuales se puede ver y analizar cómo funciona el AdDoers. En esta página de tienda directa, por ejemplo, nos encontramos el AdDoers, este es el diseño que tiene, y podemos ver incluso vídeos donde se nos ofrece pues una visión de cómo funciona el aparato y lo que es más importante, se nos venden cuáles son no sus características, sino cuáles son sus ventajas. Sin embargo, hay que tener cuidado con todo este tipo de publicidad, ya que casi todos los aparatos, tal y como los ofrecen, pues son muy positivos, son muy efectivos, pero eso realmente quien lo tiene que determinar es la literatura científica con un análisis de qué es lo que aportan y cuáles son los posibles perjuicios o las limitaciones que tienen estos aparatos. No existe mucha literatura sobre las doers, pero sí que existen algunos trabajos que han analizado pues algunos de los movimientos que podemos ver en la imagen. Es un sistema que, como se puede observar, nos hace trabajar en posición de sedentación, que tiene unas barras para apoyar los brazos y que tiene un elemento vertical donde se puede modificar la resistencia para realizar esos movimientos. El Adduers es un aparato que, como podemos ver, pues aquí se indica que puede incluso evitar el dolor de columna que, como también plantea la información, sufre la mayor parte de la población. Pero la publicidad es una cuestión y la ciencia a veces confirma lo que se presenta como algo positivo y a veces, pues desgraciadamente, no ocurre así. Vamos a analizar qué hay de verdad en toda esa información que nos podemos encontrar sobre el Adduers, si es efectivo para el trabajo de esa musculatura abdominal. Inicialmente, recurriendo al trabajo de Escamilla y colaboradores del año 2006, que incluye un análisis del aparato, observamos lo siguiente. En esta imagen, que se remite a la porción superior del recto abdominal, hemos marcado con una línea horizontal cuál sería el nivel de activación de un encorvamiento normal, como ejercicio más típico de trabajo abdominal. Y en azul tenemos marcados los diferentes niveles de activación que generan determinadas formas de trabajar con el Adduer, con ese aparato. Sea una forma u otra, en la que se trabaja más en un plano sagital o más en combinación con otros planos, nos encontramos que las diferentes versiones de trabajo en ese aparato, o sea, los diferentes movimientos, generan niveles de activación que están muy por debajo de lo que se consigue con un encorvamiento, en este caso para la porción superior del recto abdominal. Si analizamos el oblicuo externo, nos encontramos que hay un cambio en esa relación. Seguimos viendo con la línea horizontal cómo es el nivel de activación de un encorvamiento normal. Y marcado en azul vamos viendo las diferentes formas de trabajar con el Adduer, los diferentes movimientos, y cómo un movimiento que se hace solo, estrictamente en un plano sagital, genera menor activación en el oblicuo externo, pero cuando se incluyen movimientos en los cuales hay inclinaciones y rotaciones del tronco, se produce un aumento de esa activación en el músculo oblicuo externo, pero que no llegan a alcanzar en momento alguno el nivel de activación que se consiguió con el encorvamiento. Similar relación encontramos con el oblicuo interno, de forma que cuando se hace el ejercicio de las doers en un plano estrictamente sagital, el nivel de activación es inferior, y cuando se hacen con movimientos laterales o movimientos de rotación del tronco, encontramos activaciones que están más cercanas a lo que se consiguió con el encorvamiento del tronco. Si recurrimos a cuál es el nivel de activación que aporta el Adduers en el trabajo abdominal y en lo que ocurre con el trabajo de los flexores de cadera, podemos ver cómo es clasificado el trabajo en este aparato como un trabajo
muy ligero en cuanto a la musculatura abdominal y oblicuos, lo cual reduce efectividad de trabajo en esa parte que queremos desarrollar. Si nos vamos a los flexores de cadera, nos encontramos como el abduer, en todas sus versiones, genera o bien un gran reclutamiento, una activación intensa, o bien un reclutamiento intermedio moderado, lo cual no está en línea con el criterio de inhibir en la medida de lo posible los flexores cosofemorales. Y podemos observar también cómo en cuanto a la musculatura lumbar, este aparato pues genera niveles de activación altos o moderados dependiendo de cuál sea la forma en la cual se está ejecutando. En otro estudio en el que se analizó también el abduer, en este caso el de Sterlich, podemos ver los niveles de activación del aparato, que tenemos aquí señalado en rojo, y los niveles de activación del encorvamiento tradicional, marcado en azul. Si observamos los valores numéricos, que son niveles de activación en valores absolutos, tanto para la zona superior del recto abdominal como para la zona inferior, nos encontramos niveles muy inferiores del trabajo en el abduer. Por tanto, para lo que sería el recto abdominal, en cualquiera de sus dos porciones, no es más efectivo que un encorvamiento tradicional. Si nos vamos al oblicuo externo, nos encontramos un nivel de activación de 0,33 cuando hacemos un encorvamiento tradicional, y cuando hacemos el ejercicio en el abduer nos encontramos con niveles que son significativamente inferiores. Por lo tanto, en principio tenemos un aparato que promete una serie de ventajas, que promete una serie de beneficios, pero realmente no son como se presentan, sino nos encontramos con un aparato que tiene un nivel de efectividad reducido respecto a una comparación con un ejercicio tradicional como es el encorvamiento del tronco. En el próximo capítulo analizaremos otra oferta de otra máquina para el trabajo abdominal, el Rocker. Muchas gracias.